En vista de que estamos cerca al 2 de octubre, día de la votación por el plebiscito para decir si estamos de acuerdo entre lo pactado entre la FARC y el gobierno o no estamos de acuerdo, eh, pues todos, creo, los colombianos hubiéramos querido que se hubiera conseguido mucho más. Por ejemplo, que hubieran entregado la plata que tienen escondida a lo mejor aquí en Caletas o en otros países, producto del secuestro, producto de boleteo, y además de eso no van a pagar un día de cárcel. Hubiéramos querido que hubiera sido, por ejemplo, mínimo 8 o 10 años. Desgraciadamente, eso es lo que se consiguió. Y como dicen ellos, nadie se sienta a una mesa a negociar para que lo metan en la cárcel. Entonces, ya lo pactado está hecho. Y hay dos tipos de no. Hay un no liderado por el Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, y lo que ellos quieren es que gane el no, dizque para que se renegocien los pactos, pero desgraciadamente aquí no va a haber renegociación. Ya lo pactado está hecho, y si no, si gana el no, pues ¿qué pasa? Se van otra vez por la monte a echar bala, y sigue la guerrilla haciendo mal por todo el país, y sigue la guerra. Y tiene el Centro Democrático, tiene un escudero muy importante que es Fernando Londoño Hoyos. Fernando Londoño Hoyos, recuerden ustedes que fue ministro de Interior y de Justicia en el primer gobierno de Álvaro Uribe, y que tuvo que renunciar porque el procurador de la época, Edgar Maya Villazón, lo destituyó. ¿Por qué? Tuvo dos lunares. Primero, el caso de Invercolsa. Invercolsa era una empresa de Ecopetrol de la cual el doctor Fernando Londoño fue asesor. Cuando pusieron en venta las acciones de Invercolsa, obviamente que una empresa siempre tiene en cuenta a los empleados y les da unos precios más bajos las acciones. Pues este señor, que era un asesor, no era empleado porque no era una persona de nómina, de pronto tuvo que pasar un buen billete, pienso yo, porque compró 145 millones de acciones por un valor de 9.000 millones de pesos, a un precio bajo, y después la revendió a un valor más alto. Entonces la Superintendencia de Sociedades investigó eso y lo hizo que devolviera las acciones. Pero aparte de eso, recuerden el caso del consorcio Riche, un consorcio italiano que estaba encargado de la carretera Bogotá-Villavicencio. Hubo una serie de problemas y demandaron a la nación por una gran cantidad de millones de pesos. Entonces, el señor Fernando Londoño, aprovechando de su poder y su investidura, presionó a Invías y al Ministerio de Transporte para que le pagaran a ese consorcio una cantidad cercana a los 114.000 millones de pesos, que obviamente fue en detrimento para la economía del país, pero él no pensó en eso. Él lo que pensó fue en su bolsillo, porque quién sabe cuánto le darían por debajo de cuerda por haberle obtenido esa plata a ese consorcio italiano. Entonces, el señor perdió la investidura por 15 años para ocupar cargos públicos, y desde hace un tiempo está en la hora de la verdad haciendo oposición. Yo sé que la oposición es importante en todo gobierno, en toda democracia debe haber oposición, pero que haga oposición diciendo la verdad, no diciéndole mentiras ni desinformando a la ciudadanía. Casos, por ejemplo, como esta, la frase manía de que esto es un castrochavismo, que vamos a ser un país igualito a Venezuela, que Juanpa le está dando el país, le está entregando el país y la economía a la FARC. Hombre, eso es falso. Ahora, ¿en qué cabeza cabe
de que en un futuro una persona de esas va a ser presidente de Colombia. Yo creo que de pronto, que porque le dieron 5 curules y 5 en la Cámara de Representantes y 5 curules en el Senado, entonces ya se apoderaron del país. Yo creo que ellos, cuando en el 2000, de pronto 18 o 2022, si se lanza una persona de esas, como por ejemplo Iván Márquez, o se lanza, por ejemplo, un Calarcá o un Timochenko a la presidencia de la República, yo creo que un tipo jamás va a llegar a ser presidente. ¿Por qué? Porque la gente le tiene odio a esa persona. Entonces, he hecho que consigan de pronto alcaldías en pueblos alejados donde no hay presencia del Estado, correcto, que de pronto tengan caletas para pagarle a los campesinos y los presiones para conseguir alcaldías y concejales, eso está muy cierto. Pero de aquí a que un tipo de esos se lance y el pueblo vote masivamente para presidente de la República, eso no cabe en ninguna cabeza. Entonces, ese cuento de que esto va a ser un segundo Venezuela, eso es completamente traído de los cabellos. La otra es, como el gobierno le va a pagar un 90% durante 2 años a estos campesinos, a estos guerrilleros, perdón. Entonces, ¿qué pasa? El señor Fernando Londoño Hoyos empieza a decir, claro, es que ser delincuente paga. ¿Por qué están? Entonces, ¿qué es lo que quiere el señor Londoño? Que a esa gente, o sea, nombran 10 líderes, 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, y los demás entonces que cojan a su suerte, que salgan despavoridos como conejos. Yo creo que eso sería completamente errado. ¿Por qué? Porque si el gobierno no apoya a esta gente, que primero que todo no tienen una preparación académica, no tienen estudio, únicamente lo que saben, lo que es lo que han aprendido en la selva, es a matar, a extorsionar, porque les han dado el cerebro los líderes de la guerrilla. Entonces, si esta gente no se apoya y salen libres pero despavoridos a su suerte, ¿qué van a hacer? Pues van a formar bandas criminales o se van a pasar para el ELN, y entonces eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no apoyo. Entonces, ¿qué pasa? El señor Londoño, si no se apoya de pronto ahora a esos guerrilleros y en un futuro pasa eso, entonces ahí va a decir, es que lo que pasa es que el gobierno en su momento, por la ligereza y porque quererle dar y porque querer conseguir pronto el premio Nobel para Juanpa, entonces no apoyó a estos guerrilleros y por eso estamos como estamos. Entonces, ¿qué pasa? Palo porque bogas y palo porque no bogas. Entonces, este señor, que para mí, aparte de ser deshonesto, es un sátrapa. Dejemos ahora a ese señor por un lado. Vamos con las personas con el que dicen no de forma intransigente, que tienen una cantidad de odio en su corazón, y yo los comprendo, porque esta gente ha hecho mucho daño al país. Pero entonces, señores y señoras, pónganse la mano del corazón y cuando vayan a decir no, porque es que una cosa es que ustedes estén viviendo en las grandes ciudades donde no pasa nada, donde de pronto hay delincuencia común, sí, le roban un celular, pero no hay bombardeos, no hay minas quiebrapatas. Entonces, usted decir desde la comodidad de su casa, que de pronto vive en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, decir no, porque yo quiero que estos desgraciados paguen. ¿Qué implica eso? Que usted quiere que entonces siga la guerra. Desgraciadamente, ni el gobierno de Uribe, que fue el gobierno que más fuerte le metió a la guerrilla, apoyado por el Plan Colombia, no pudo en 8 años. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que se acabe entonces esa guerrilla? Van a pasar muchos años y va a haber muchas muertes, va a haber muchos desmembrados, muchos heridos, muchas familias completamente destrozadas. Entonces, paradójicamente, las víctimas, los que están allá en el campo sufriendo eso, están dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque quieren la paz, porque quieren que se acabe, porque un día más es un día más de zozobra en la familia, porque es la gente que ha puesto los muertos, porque es la gente que ha perdido a sus hijos, a sus hijas, que los han reclutado a la brava. Un tipo se enamora de una muchacha de 15 años, un guerrillero de esos, y se la roba directamente, se la roba así facilito, se la lleva para el monte y hace con ella lo que le dé la gana, como ha pasado muchas veces. Entonces, que una persona diga, no,
Pero es que una cosa es vivir en el campo, vivir en Tamiarauca, vivir en Cajibío, en Toribío, en Corinto, donde a veces hay hasta 15 incursiones guerrilleras al año. A la persona que está cómodamente en su apartamento decir, no, qué fácil, ¿no? Yo creo que si usted de pronto, que dice no en forma intransigente, viviera en un sitio de eso, si tuviera hijos pequeños, yo no creo que pensaría lo mismo. Entonces, por eso la gente, las víctimas, más fácilmente perdonan porque quieren que esta guerra se acabe ya. Yo votaré por sí, por el sí, porque yo también quiero que esta gente viva, que esta gente pueda disfrutar de un paseo de olla al río, que pues los niños puedan jugar en el parque, que ya se acaben las minas quebrapatas, que no exista ese miedo latente que tiene la gente del campo, donde quieren los que mueren, los soldados que también son campesinos, porque un soldado bachiller nunca va al monte, un soldado bachiller va únicamente unos días al cuartel, hace lo que llaman la parte de disciplina, ¿sí? Y después de que juran bandera, van a dormir en la casa. O sea que esa gente lo que está haciendo son maricaditas para lo que un soldado guerrillero, que es el que le pone el pecho a las balas. Entonces, por esa gente que es la que entrega sus vidas por nosotros, por esos campesinos que son los que ponen los muertos, por eso yo quiero que la gente al menos se ponga la mano en el corazón y diga, sí, es por ellos, porque nosotros los que estamos en las ciudades de pronto únicamente vemos los bombardeos, es por televisión. ¿Qué diferencia? Verla por televisión en un noticiero y uno decir, pobrecito, qué desgraciados estos. O uno verla en los diarios nada más del país. Y esa gente es la que está sufriendo ya y la que está llorando sus muertos, llorando su gente por los bombardeos, porque no pueden vivir tranquilo, no pueden sembrar tranquilo, no pueden cosechar lo que quieren. Entonces, por esa gente es la que yo digo que voy a votar por el sí. Ahora, como esta gente, estos líderes guerrilleros, estos narcotraficantes, no van a pagar ni un día de cárcel, tenemos el consuelo, sobre todo las víctimas y todos nosotros los colombianos, de que hay una justicia divina y que tarde que temprano esa justicia divina llega para todos y cada uno de nosotros y allá no hay abogado que valga. Y como dice el dicho, Dios perdona, pero todo pecado tiene su castigo.